El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte sudafricano, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando Mike Hodge abrió los ojos. A sus 72 años, su cuerpo ya no se movía con la agilidad de antes, pero su espíritu seguía firme, guiado por una rutina que llevaba décadas repitiendo. El canto de los pájaros y el murmullo del viento en los árboles le anunciaban el comienzo de otro día en el centro de Depredadores Makarel, su orgullo y legado. Tras una ducha rápida y un café negro sin azúcar, Mike se colocó su camisa de trabajo color caqui y los pantalones de lona reforzada. Abrochó su reloj, una reliquia familiar, se calzó sus botas polvorientas y se dirigió a la cocina. Allí, tomó unas tostadas con mermelada de higo, un ritual sencillo que le recordaba a su infancia en el Cabo. Mientras desayunaba, hojeó su cuaderno de registro de los animales, alimentación, comportamientos recientes, anotaciones médicas. Había algo reconfortante en esa rutina, el control, el orden en medio de la naturaleza salvaje. Al salir, la brisa matutina le acarició el rostro. Caminó por los senderos de tierra rojiza, saludando al personal que ya comenzaba a moverse entre los recintos. Las jaulas eran grandes, construidas con gruesos barrotes de acero y reforzadas con vallas eléctricas en algunos puntos. Mike había diseñado el lugar él mismo, priorizando el bienestar animal, pero también la seguridad humana. Conocía cada rincón, cada sombra, cada sonido inusual que podría significar peligro. La primera parada de su recorrido era siempre la misma, la jaula de los leones. El sol, al elevarse, iluminaba el recinto con una luz dorada que realzaba los tonos ocres de los animales. Desde lejos, Mike ya podía ver a David, uno de sus cuidadores más jóvenes, agachado frente a la reja, empujando pedazos de carne cruda con un largo palo. A pesar de su juventud, David era cuidadoso, y Mike lo había tomado bajo su ala. Le veía algo de sí mismo en el chico, la misma mezcla de asombro y respeto por los animales salvajes. ¿Todo bien por aquí?, gritó Mike al acercarse. David levantó una mano en señal de saludo sin apartar la vista del león más cercano. «Todo tranquilo, jefe», respondió. Mike se acercó con pasos lentos, observando a los 3 leones que ocupaban el recinto principal. Había una hembra adulta y 2 crías nacidas el año anterior, ya no tan pequeñas, pero aún juguetonas. El macho dominante, Leo, estaba en una sección separada. Era grande, poderoso y territorial, especialmente durante la hora de la comida. Por precaución, siempre se le mantenía aislado hasta que los demás hubieran comido. Leo, desde su espacio, observaba en silencio. Sus ojos dorados seguían cada movimiento con atención. La tensión en su musculatura era visible. Mike conocía esa mirada. Leo no era simplemente hambriento, estaba irritado. A veces, en los días más calurosos, los leones se volvían más impredecibles, pero esa mañana la temperatura era suave, incluso agradable. «Recuerda no darle la espalda», advirtió Mike, cruzando los brazos mientras observaba a David terminar de alimentar a los leones. «Lo tengo presente», dijo David, clavando el palo firmemente en el suelo y alejándose con cuidado. Los leones devoraban la carne sin miramientos, desgarrando los trozos con los colmillos y las garras. El sonido de los huesos crujiendo resonaba bajo la mañana tranquila. A Mike, lejos de parecerle desagradable, le parecía una sinfonía de la naturaleza en su estado más puro. Después de unos minutos, los animales terminaron de comer. Se relamían, olfateaban el suelo y comenzaban a jugar entre ellos. Uno de los cachorros saltó sobre el lomo de su madre, que le gruñó suavemente como advertencia. El otro rodó sobre la tierra mirando fijamente un escarabajo que se movía torpemente cerca del borde del recinto. Mike sonrió. Era en esos momentos, viendo a los animales comportarse como lo harían en la sabana, donde encontraba sentido a todo. El centro no era un zoológico, sino un santuario. Un refugio para animales que, de otro modo, habrían sido cazados, enjaulados o muertos. Su labor consistía en cuidarlos, sí, pero también en educar a los humanos, mostrarles que estas criaturas eran más que trofeos, que tenían personalidades, emociones, historia. Tras un rato de contemplación, Mike revisó su reloj y le dijo a David que iba a continuar con su ronda. El siguiente destino era la zona de los guepardos.
Mientras se alejaba, el sonido del viento y el canto de los ibis acompañaban su caminar. Su mente estaba tranquila, ya haciendo planes para una posible ampliación del recinto de hienas. Tal vez en el próximo mes, pensó, ya había conseguido el financiamiento parcial. De pronto, un ruido seco y violento rompió la calma. Fue un gruñido, o tal vez un rugido breve, seguido por un alboroto metálico. Mike se detuvo en seco. Un mal presentimiento se le clavó en el estómago. Giró la cabeza hacia atrás. Los sonidos venían de la jaula de los leones. El corazón le dio un vuelco. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y corrió por el sendero de grava, sintiendo como cada zancada golpeaba sus rodillas envejecidas. A lo lejos podía ver movimiento. Algo no estaba bien. Al llegar, la escena que se encontró lo congeló. Leo ya no estaba en su sección aislada. De algún modo, el macho había conseguido abrir la compuerta de conexión. Tal vez un cerrojo mal cerrado, un mecanismo oxidado, un error humano. Mike no lo sabía aún, pero lo que sí sabía era que el enorme león ahora estaba dentro del recinto principal, y su postura no era amigable. Estaba de pie, tensando las patas, la cabeza baja, emitiendo un gruñido grave que vibraba en el pecho. La hembra retrocedía, enseñando los dientes, protegiendo a sus crías. Leo dio un paso más cerca y con una velocidad sorprendente lanzó un zarpazo que hizo sangrar el aire. David seguía dentro, paralizado, con el palo de alimentación todavía en la mano, los ojos abiertos como platos. No se movía, no reaccionaba, el miedo lo había congelado. «David, sal de ahí ahora», gritó Mike con la voz cargada de urgencia y pánico. Pero David no se movía. Era como si su cuerpo no le respondiera. Mike buscó con desesperación algo que pudiera usar para distraer al león. Sus ojos se posaron sobre un balde metálico, usado para transportar carne. Sin pensarlo, lo agarró y corrió hacia la valla. «¡Oye, Leo! ¡Aquí, chico!», gritó, golpeando con fuerza el balde contra la reja de acero. El sonido metálico retumbó y por un instante, Leo desvió su atención. Sus ojos dorados se fijaron en Mike. Un rugido surgió de su garganta, más fuerte que cualquier otro. Fue como un trueno. Mike retrocedió instintivamente, pero fue demasiado tarde. Leo, con un salto que parecía imposible para su tamaño, se lanzó contra la reja, trepando parcialmente y empujando con sus patas. Y de pronto, en una mezcla de velocidad, fuerza y tragedia, el león salió de su zona y cayó sobre Mike. Todo se volvió confuso. El mundo giró. Mike sintió el peso de las garras, el dolor punzante en el hombro y el pecho. Gritó. La camisa se desgarró. El aliento caliente del león le rozaba la oreja. En ese instante, mientras sus fuerzas comenzaban a abandonarlo, pensó en su esposa, en su hijo, en los nietos que apenas veía, en todo lo que no les había dicho. El sonido se fue desvaneciendo. La conciencia se deslizaba hacia un pozo oscuro. El mundo se tornó silencio, pero no todo estaba perdido. David, como sacado de un trance, echó a correr en busca de ayuda. Su grito rasgó el aire. Las puertas del centro se abrieron, el personal emergió. La maquinaria de emergencia se puso en marcha. Y así comenzó el momento más crucial de la vida de Mike Hodge. Los minutos que siguieron al ataque fueron un torbellino de gritos, movimientos frenéticos y una mezcla peligrosa de adrenalina y horror. Mientras el cuerpo de Mike yacía inmóvil en el suelo, cubierto de polvo y sangre, Leo se mantenía sobre él, sus garras aún presionando la espalda del anciano. La melena del león parecía más oscura bajo la luz del sol de media mañana, manchada ahora con hilos rojizos del ataque. Su respiración era pesada, sus ojos fijos en cualquier movimiento que pudiera representar una amenaza para su dominio. A pocos metros, David corría como si el mismísimo infierno le pisara los talones. Su pecho se alzaba con cada bocanada de aire que luchaba por entrar. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras su mente repetía una sola frase. Lo mató, lo mató. Pero no se detuvo. En su interior, un impulso más fuerte que el miedo lo arrastraba hacia las oficinas del personal, donde la rutina de los cuidadores se rompía en 1000 pedazos al ver la expresión de pánico puro en su rostro. «Mike, el león, Leo, Mike está en el suelo», gritó con voz rota mientras golpeaba la puerta de la enfermería y del edificio administrativo. En menos de un minuto, la noticia se propagó por todo el centro como un incendio.
Un equipo de emergencia fue activado. Cada cuidador sabía exactamente lo que tenía que hacer. En los entrenamientos teóricos siempre se hablaba de un posible escape o ataque, pero nadie pensaba que algún día se volvería real. Ese día había llegado. Hall, uno de los cuidadores más experimentados, tomó el liderazgo. En silencio, cargó un rifle de dardos tranquilizantes con la dosis más potente que tenían. Sabía que no podía permitirse fallar, un error de cálculo, una puntería incorrecta, un momento de vacilación, y Mike no tendría la más mínima oportunidad de sobrevivir. «No disparen a matar, tranquilizante, nada más», dijo, con voz firme mientras revisaban la presión del dardo. Mientras tanto, otros cuidadores corrían hacia la zona del ataque, equipados con postes reforzados, escudos metálicos improvisados y una jaula de transporte, grande, pesada, montada sobre ruedas, que necesitó de 3 hombres para moverla. El terreno era irregular y las ruedas tropezaban con la grava y raíces secas, pero no podían detenerse. No esta vez. Al llegar a la jaula de los leones, Hall se detuvo. La escena era peor de lo que imaginaba. Leo se encontraba erguido, casi inmóvil, sobre el cuerpo de Mike. Su postura era protectora, como si defendiera un trofeo o un pedazo de territorio que nadie más debía tocar. Sus orejas estaban hacia atrás y sus músculos vibraban por la tensión. Cualquier acercamiento imprudente podría detonar un nuevo ataque. Mike, por su parte, apenas se movía. Su camisa estaba hecha jirones, su espalda y hombros cubiertos de laceraciones profundas. Había sangre, mucha, en el suelo, en las uñas del león, en el polvo. Pero Hall observó algo que le devolvió un poco de esperanza. El cuerpo de Mike subía y bajaba levemente. Respiraba, muy débilmente, pero respiraba. Con manos firmes y una puntería que solo años de experiencia podían garantizar, Hall se arrodilló, apuntó con cuidado y contuvo la respiración. Disparó. El silbido del dardo cruzó el aire y se clavó con precisión en la grupa de Leo. El león rugió, dando un salto hacia el costado. Por un momento, todos temieron que el tranquilizante no surtiera efecto inmediato y que atacara de nuevo. Pero Leo vaciló. Trató de mantenerse en pie, pero sus patas comenzaron a tambalear. Los rugidos se convirtieron en gruñidos bajos y sus ojos comenzaron a parpadear de forma lenta, pesada. El tranquilizante hacía su efecto. «¡Ahora!», gritó Hall. 2 cuidadores corrieron hacia el león con postes largos, dirigiéndolo hacia la jaula de transporte. Otros 2 se lanzaron sobre el cuerpo de Mike, uno de ellos con una manta de emergencia, el otro revisando el pulso con dedos temblorosos. «Tiene pulso, muy débil. Está vivo», confirmó. A lo lejos las sirenas de una ambulancia comenzaron a sonar. Alguien había llamado mientras los demás actuaban. El tiempo parecía haberse distorsionado. Cada segundo era eterno. Cuando los paramédicos llegaron, Mike ya estaba en una camilla, cubierto de sangre, apenas consciente. Su rostro era una máscara de dolor y agotamiento. Dentro de la ambulancia, los médicos hicieron lo posible por estabilizarlo. Le administraron oxígeno, intentaron detener la hemorragia de las heridas más graves y canalizaron líquidos para compensar la pérdida masiva de sangre. Uno de los paramédicos, al ver la magnitud de las lesiones, murmuró para sí mismo: «No entiendo cómo sigue vivo». El trayecto al hospital fue rápido, pero cada bache, cada curva, era una tortura para el cuerpo herido de Mike. En el hospital, un equipo quirúrgico ya esperaba. Lo llevaron directamente a urgencias. Mientras tanto, el personal del centro de depredadores se reunía afuera, en silencio. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a hacerlo. La idea de perder a Mike, el hombre que había dedicado su vida a esos animales, era demasiado dura de aceptar. Durante los días siguientes, la situación se volvió crítica. Mike entró y salió de cirugías. Las garras de Leo habían desgarrado no solo piel y músculo, sino también tejido nervioso. Las infecciones comenzaron a aparecer pese a los antibióticos. En un momento, los médicos hablaron con la familia, preparándolos para lo peor. Fue una conversación difícil. Las probabilidades estaban en contra. En la tercera noche, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto y los signos vitales de Mike comenzaban a desvanecerse, sus hijos y su esposa fueron llamados a su habitación. Lo rodearon en silencio.
tomando sus manos, murmurando oraciones, conteniendo lágrimas. Los médicos les advirtieron que probablemente no pasaría la noche. Pero entonces, sin que nadie lo esperara, Mike abrió los ojos. Parpadeó 2 veces, con esfuerzo, y con voz apenas audible, dijo: «Todavía estoy aquí». Fue un momento indescriptible, un milagro. Las lágrimas contenidas por su familia brotaron al instante. Los doctores no podían explicarlo completamente, pero sabían que el cuerpo humano a veces respondía con una fuerza inesperada, alimentada por la voluntad de vivir. Desde ese día, Mike comenzó a mejorar poco a poco. Fueron meses de recuperación, cirugías reconstructivas, tratamientos contra infecciones, sesiones de fisioterapia donde cada movimiento era una prueba de dolor y constancia. Pero el anciano nunca se rindió. Cuando finalmente pudo volver a caminar con la ayuda de un bastón, sus primeros pasos no los dio hacia su casa, sino hacia el terreno del centro. Allí, frente a los cuidadores que se habían convertido en su segunda familia, Mike dijo algo que ninguno olvidaría: «Esto no se termina así. Si sigo de pie es porque aún tengo trabajo que hacer». Su experiencia marcó un antes y un después. Mike ordenó revisar todos los sistemas de seguridad, reforzar las jaulas, modificar los protocolos de alimentación y reforzar la capacitación del personal. Cada rincón del parque fue auditado y optimizado. No quería venganza, no buscaba culpables. Solo quería asegurarse de que aquello no volviera a ocurrir. Leo, el león, fue sacrificado semanas después. Fue una decisión tomada por razones de seguridad, no de castigo. Mike lloró la pérdida en silencio. A pesar del ataque, no albergaba odio hacia el animal. Entendía que Leo simplemente actuó por instinto. Eso no hacía el dolor más leve, pero sí lo hacía comprensible. Y así, con cicatrices que el tiempo jamás borraría, Mike regresó a su santuario, no como un hombre vencido, sino como un sobreviviente, uno que había mirado a los ojos a la bestia y que, contra todo pronóstico, había regresado. El sol de la mañana acariciaba suavemente la llanura africana mientras Catherine Chappell, de 29 años, descendía del autobús turístico que la había llevado hasta las puertas del famoso Lion Park, un santuario de vida silvestre ubicado entre Johannesburgo y Pretoria. Había algo en la forma en que el aire se sentía más puro, más denso con vida, que le provocaba una emoción difícil de describir. Desde niña había soñado con África, sus paisajes, su gente, sus animales. Aquel día, finalmente, cumpliría ese sueño. Vestía pantalones cómodos, gafas de sol, una camiseta beige y una gorra para protegerse del sol. En su mochila traía su inseparable cámara reflex, cargada y lista para documentar cada instante. Había leído reseñas maravillosas sobre Lion Park, una experiencia inolvidable, como estar dentro de un documental de National Geographic, leones a centímetros de distancia. Todo sonaba irresistible para una amante de la naturaleza como ella. Al llegar, fue recibida por David, el guía turístico asignado a su grupo. Era un joven sudafricano amable, con acento suave y una sonrisa tranquila. Mientras acomodaba a los turistas dentro del vehículo, explicó las reglas básicas del recorrido. Lo hizo con la misma voz serena de quien repite ese discurso todos los días. Por favor, permanezcan dentro del vehículo en todo momento. No saquen los brazos ni las cámaras por las ventanas. Y lo más importante de todo, dijo con una mirada más seria, mantengan las ventanas cerradas durante todo el recorrido. Estamos entrando al territorio de los depredadores. Catherine, sentada en el asiento del pasajero delantero, asintió con entusiasmo. Pero a medida que el recorrido comenzó, el calor se intensificó. El aire acondicionado del vehículo era débil y la brisa de la sabana que se colaba por las ventanas ligeramente abiertas era demasiado tentadora. Como muchos turistas antes que ella, bajó la suya unos centímetros. Solo para respirar mejor, pensó. Solo por un momento. El paisaje que se desplegaba ante ellos era digno de una postal. Pastizales dorados ondeando bajo el viento, árboles dispersos que daban sombra a grupos de antílopes y cebras, aves exóticas surcando el cielo. Pero los protagonistas indiscutibles eran los leones. Los primeros avistamientos provocaron murmullos de asombro.
Un macho joven descansaba a la sombra de una acacia. Más adelante, un grupo de leonas vigilaba a sus cachorros. Catherine se inclinó hacia adelante con la cámara, tratando de obtener el mejor ángulo. Cada clic del obturador era una pieza de memoria capturada para siempre. El vehículo se adentró más en el corazón del parque. La vegetación se volvió más espesa en ciertas zonas y el silencio que reinaba daba a todo un aire de solemnidad. Fue entonces cuando, sin que nadie lo notara al principio, una figura se deslizó entre la hierba alta. Era un león adulto, un macho imponente con melena espesa, de un dorado que casi parecía brillar con su propia luz. No era parte de los grupos que los visitantes solían ver desde lejos. Este se mantenía alejado de las áreas comunes, observando desde las sombras. Era más grande que los otros, más musculoso, más viejo quizás, y tenía la mirada calculadora de un cazador experimentado. El vehículo giró lentamente hacia un claro. Catherine, ajena a la amenaza, enfocaba con su cámara hacia un grupo de gacelas que se movían en la distancia. Mientras lo hacía, bajó la ventana otro poco, sin darse cuenta. El león aprovechó ese instante. Lo que ocurrió después fue tan rápido que ni los reflejos más agudos habrían sido suficientes. El león emergió de la maleza con una rapidez asombrosa. Un rugido desgarrador anunció su presencia un segundo antes de que su cuerpo de casi 200 kilos se impulsara hacia el vehículo. En un movimiento perfecto, brutal, calculado, saltó directamente hacia la ventana abierta. El impacto fue devastador. Catherine gritó, la cámara cayendo de sus manos al suelo del vehículo. La mitad del cuerpo del león entró por la ventana. Sus garras arañaban el marco metálico, sus mandíbulas se cerraban con una precisión mortal. Atrapó el brazo de Catherine, que intentaba cubrirse, y lo sacudió violentamente. David, el guía, reaccionó instintivamente. Gritó y trató de jalar a Catherine hacia atrás, sujetándola del cinturón de seguridad mientras con la otra mano golpeaba al león en el hocico con su puño. El animal no se detuvo. Rugía con una furia ancestral, con una fuerza que ningún ser humano podía igualar. El caos estalló dentro del vehículo. Turistas lloraban, gritaban, algunos grababan con sus teléfonos sin comprender la gravedad del momento. El león logró introducir aún más de su cuerpo. Sus patas delanteras estaban dentro, golpeando con sus garras, hiriendo a Catherine en el pecho. David, desesperado, intentó protegerla interponiendo su cuerpo. El león le desgarró el hombro con un zarpazo, enviándolo de espaldas contra el volante. Fue entonces cuando los guardias del parque, alertados por los gritos y los movimientos erráticos del vehículo, llegaron a la escena. Desde otro jeep, uno de ellos disparó al aire para asustar al león. Otro comenzó a tocar una sirena portátil, un sonido estridente que los animales solían asociar con peligro. El león dudó. Retrocedió, soltando a Catherine, su rostro manchado de sangre. Se bajó lentamente del vehículo y se alejó hacia la maleza. David, herido y tambaleante, trató de contener la sangre que salía del pecho de Catherine. Ella estaba semiconsciente, con la piel pálida y el cuerpo lleno de cortes profundos. Su respiración era corta, irregular. La ambulancia llegó poco después y los paramédicos la subieron con rapidez, pero incluso entonces, uno de ellos negó con la cabeza en silencio. La herida en el cuello era demasiado grave. La pérdida de sangre, extrema. Catherine Chappell fue declarada muerta en el hospital menos de una hora después del ataque. La noticia se esparció por medios locales y luego internacionales. Turista estadounidense muere atacada por león en safari. Las imágenes capturadas por otros visitantes se volvieron virales. El rostro de Catherine, sonriente en su última foto antes del ataque, circuló por todo el mundo. ABC News confirmó su identidad y contactó a su familia en Estados Unidos. Las condolencias llegaron de todas partes, junto con una creciente ola de indignación. ¿Cómo pudo suceder algo así en un parque turístico? ¿Por qué las ventanas estaban abiertas? ¿Quién debía asumir la responsabilidad? Scott Simpson, subgerente de operaciones de Lion Park, fue entrevistado por la prensa. Con rostro sombrío, explicó que la política del parque era clara. Las ventanas debían permanecer cerradas. Pero también confesó que muchos visitantes las abrían y el personal no siempre podía supervisarlo todo. Era un problema conocido, una brecha de seguridad que ahora costaba una vida. En los días que siguieron, comenzaron a surgir más preguntas.
Reportajes anteriores habían señalado prácticas poco éticas dentro del parque. Algunos programas de televisión recordaron que Lion Park permitía que turistas acariciaran cachorros de león, una actividad muy criticada por conservacionistas. Se sugería que, una vez adultos, muchos de esos cachorros eran vendidos para prácticas de caza enlatada, leones encerrados en terrenos pequeños donde cazadores pagaban por matarlos. La tragedia de Catherine se convirtió en símbolo de un problema mucho mayor. No solo se trataba de la negligencia del día, sino de todo un sistema turbio que priorizaba la experiencia turística sobre la seguridad humana y el bienestar animal. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo el cierre de Lion Park y una revisión profunda de todos los parques de vida silvestre en el país. Al otro lado del océano, en California, los padres de Catherine recibieron la llamada más devastadora de sus vidas. La embajada les ofreció apoyo. El Departamento de Estado confirmó la muerte y expresó sus condolencias. Los Chappell decidieron que el cuerpo sería repatriado para su entierro, pero también anunciaron que lucharían para que la muerte de su hija no fuera en vano. El rostro de Catherine Chappell se convirtió en un emblema de advertencia. Las asociaciones de conservación utilizaron su historia para exigir mejores normas, más regulación y una reflexión global sobre cómo tratamos a los animales salvajes. Porque en la muerte de Catherine, como en la mirada del león que la atacó, había algo trágicamente humano. La colisión de dos mundos que nunca debieron cruzarse de forma tan irresponsable. Y mientras el polvo de la sabana se asentaba sobre las ruedas del vehículo que no logró protegerla, una sola lección quedaba suspendida en el aire africano: la naturaleza no perdona la arrogancia. El vuelo desde Sydney hasta Johannesburgo fue largo, pero Neha Sharma no se quejó ni una sola vez. Sentada junto a la ventanilla, observaba con asombro el cambio de paisajes, desde las costas australianas hasta la vasta extensión de África. Tenía solo 12 años, pero su curiosidad era mayor que la de muchos adultos. Su padre, el doctor Raghav Sharma, un médico respetado, había planeado este viaje como una forma de unir a la familia y darles a sus hijos una experiencia inolvidable. Su esposa, Asha, había estado un poco preocupada por los riesgos, pero terminó aceptando, confiando en los planes meticulosos de su esposo. Al aterrizar en Sudáfrica, el calor seco los recibió de inmediato. Desde el aeropuerto, fueron conducidos en un vehículo alquilado hasta el Lodge Kudus Rus, una reserva de vida silvestre privada ubicada a varias horas de la ciudad. El lugar prometía una experiencia auténtica, alejada del bullicio de los parques comerciales y más cercana a la verdadera África salvaje. En su página web se promocionaban como un refugio seguro y educativo, donde los visitantes podían observar a los animales en su hábitat natural. A su llegada, fueron recibidos por un guardabosques local llamado Señor Lutz. De estatura media, complexión robusta y con un sombrero de ala ancha, el hombre les dio una cálida bienvenida. Hablaba con soltura, contaba anécdotas sobre leones, rinocerontes y hienas como si hablara de viejos amigos. Raghav y Asha confiaron en él de inmediato. Su conocimiento aparente y actitud relajada tranquilizaban. Después de instalarse en su cabaña de madera, la familia salió a explorar los alrededores bajo la guía de Lutz. Caminaban por senderos entre árboles de marula y matorrales altos. El aire olía a tierra caliente y vida silvestre. Neha caminaba junto al guardabosques, haciendo preguntas sin parar. Él le respondía todas con paciencia. ¿Qué comían los leones? ¿Cuántas horas dormían? ¿Cómo cazaban? Asha, aunque aún algo tensa, comenzó a relajarse al ver a su hija tan feliz. Fue entonces cuando el señor Lutz los condujo hacia una zona vallada que albergaba 5 leones. La familia se detuvo frente a la jaula, manteniendo una distancia prudente. Desde allí, observaron a las leonas descansando bajo la sombra. Parecían tranquilas, incluso perezosas. Lutz comentó con tono despreocupado: «Son como gatos gigantes. Cuando están bien alimentadas, no hay nada que temer». Acto seguido, para sorpresa de todos, abrió la reja. «Vamos, pueden entrar. No se acerquen demasiado, pero estarán bien conmigo». Hubo un silencio tenso. Raghav reaccionó de inmediato. «¿Está bromeando? ¿Quiere que entremos a la jaula?» Lutz sonrió. «Lo hago con visitantes especiales. Conozco a estas chicas. Se crían aquí desde cachorras. Son dóciles».
Neha, impulsada por la emoción y la confianza que había depositado en el hombre, dio unos pasos al frente. Lutz la tomó suavemente del brazo y entró con ella, cerrando la puerta tras ellos. «¡Neha, no!», gritó su madre, pero ya era demasiado tarde. El padre corrió hacia la reja, golpeándola con desesperación. «¡Sáquenla de ahí! ¡Están locos!». Dentro de la jaula, el ambiente cambió de inmediato. Las leonas, que parecían inofensivas desde fuera, se levantaron, curiosas al principio. Pero pronto el instinto depredador se activó. La presencia de la niña alteró el equilibrio. Era pequeña, débil, nueva. En segundos, las leonas rodearon a Neha y a Lutz. El hombre alzó las manos e intentó calmar a los animales con palabras suaves, pero una de ellas bufó y avanzó. Luego otra. La tercera se lanzó primero, y todo estalló en caos. La leona clavó sus garras en la espalda de Neha. Otra mordió su brazo. Neha gritó, un grito que su padre y madre jamás olvidarían. Desde fuera, Raghav intentaba derribar la puerta a patadas. Su esposa lloraba, golpeando las rejas con desesperación. Dentro, el señor Lutz intentó interponerse entre la niña y las bestias, recibiendo él también zarpazos que lo derribaron al suelo. Neha trató de arrastrarse lejos, llorando, gritando por su madre. El sonido de huesos crujiendo, de carne desgarrándose, llenó el aire. Fue una pesadilla viva. Pasaron minutos eternos hasta que otros empleados del lodge, llamados por los gritos, llegaron corriendo con postes y mangueras de agua. Finalmente, lograron separar a los animales lo suficiente para permitir que Neha escapara arrastrándose, cubierta en sangre, con heridas abiertas en la cabeza, los brazos y el pecho. Asha la envolvió con su cuerpo, sollozando mientras el padre gritaba instrucciones. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Ahora!». No había recepción. Los teléfonos no tenían señal. Un jeep fue enviado con urgencia hacia el hospital más cercano, a más de 1 hora de distancia. Durante el trayecto, Neha perdió y recobró el conocimiento varias veces. Sus ojos se abrían brevemente y murmuraba el nombre de su madre. El conductor pisaba el acelerador al máximo, esquivando baches, curvas y animales cruzando la carretera. En el hospital de Johannesburgo, los médicos realizaron una cirugía de urgencia. Las heridas eran profundas. Había pérdida de masa muscular en el brazo derecho, daño nervioso y hemorragia intracraneal. Milagrosamente, sobrevivió, pero el daño estaba hecho. En los días siguientes, el Lodge Kudus Rus intentó cubrir el incidente. Ofrecieron pagar los gastos médicos si la familia no hacía pública la historia ni involucraba a la policía. El doctor Sharma se negó rotundamente. Exigía justicia. Cuando las autoridades intervinieron, descubrieron que el parque no estaba registrado oficialmente ante el Departamento de Conservación. No tenía permisos para albergar felinos salvajes, y mucho menos para permitir que los visitantes entraran a las jaulas. El señor Lutz desapareció. Según el copropietario, había actuado por cuenta propia. Negaron haber hecho alguna oferta económica, pero no pudieron negar su negligencia. Neha, por su parte, comenzó un largo proceso de recuperación. Fue transferida al Hospital Infantil Red Cross en Ciudad del Cabo, donde recibió atención psicológica y varias operaciones de cirugía plástica. Perdió movilidad en parte de su brazo derecho, tenía pesadillas, se negaba a dormir sola. Su madre no se apartaba de su lado. Raghav decidió hacer pública la historia. Dio entrevistas, compartió los registros médicos y exigió reformas. No era venganza, era prevención. No quería que otra familia pasara por lo mismo. Cuando semanas después vio en televisión el caso de Catherine Chappell, una turista estadounidense muerta por un león en otro parque, algo se quebró en su interior. Se sintió invadido por una mezcla de tristeza, ira e impotencia. Lo que a Neha casi le cuesta la vida, ya le había costado la vida a alguien más. Neha vio la noticia desde su cama. Su rostro, aún cubierto de vendas, se tensó. No preguntó nada, pero sus ojos, llenos de lágrimas, decían lo suficiente. No era solo una niña herida, era una sobreviviente. Y con el tiempo, su historia se convertiría en parte de una lucha mayor, la de cientos de voces que se alzaban para exigir que la vida salvaje fuera tratada con el respeto y la distancia que merecía. Después del ataque que casi le costó la vida a Neha Sharma, la vida de su familia cambió para siempre.
Lo que había comenzado como unas vacaciones familiares soñadas terminó convirtiéndose en una cruzada por justicia, seguridad y verdad. A medida que los días pasaban y Neha permanecía hospitalizada, luchando contra el dolor físico y el trauma emocional, sus padres, Raghav y Asha, se vieron forzados a enfrentarse no solo al sufrimiento de su hija, sino también a una barrera invisible y constante, el silencio institucional. Las autoridades locales tardaron en reaccionar al incidente. Al principio se trató como un accidente desafortunado, pero Raghav se negó a aceptarlo como un simple hecho aislado. Armado con una copia del reporte médico, fotografías de las heridas de su hija y un testimonio detallado de los hechos, comenzó a tocar puertas. Se presentó en la comisaría local, en las oficinas del Departamento de Conservación, en los medios de comunicación locales, pero donde quiera que iba, encontraba evasivas, gestos incómodos, funcionarios que aseguraban que investigarían y luego no volvían a responder sus llamadas. El Lodge Qudus Rus, por su parte, intentó distanciarse del incidente. Afirmaron que el guardabosques Lutz había actuado por iniciativa propia, sin el consentimiento de la administración. El copropietario del establecimiento, Andris Griff, dio una breve entrevista a una emisora local en la que reconocía que el incidente había ocurrido pero minimizó su gravedad. Según sus palabras, la situación fue controlada rápidamente y no se rompieron los protocolos de seguridad formales porque el guardabosques estaba entrenado. Pero para Raghav, esto era inaceptable. Había visto a su hija sangrar en sus brazos. Había escuchado sus gritos mientras era atacada. Había sentido la impotencia de un padre que no podía hacer nada. Y ahora veía cómo las instituciones que deberían protegerlos intentaban desviar la atención. Peor aún, descubrió que Qudus Rus no figuraba en el registro oficial del Departamento de Conservación. Era un establecimiento privado no fiscalizado, una zona gris legal que permitía que animales salvajes vivieran en condiciones sin supervisión ni estándares definidos. Con la ayuda de una periodista sudafricana, Thandi Mokoena, que cubría temas de turismo y derechos ambientales, Raghav logró sacar la historia a la luz en un periódico nacional. La nota incluía fotos, el relato de Asha y el testimonio directo de Raghav. El titular decía: Ataque de leones a menor expone fallas en el sistema de regulación de reservas privadas en Sudáfrica. La noticia se volvió viral. En menos de 24 horas, la historia apareció en blogs internacionales, foros de viajeros, sitios de protección animal. Se compartieron imágenes de Neha en el hospital, de su rostro parcialmente cubierto de vendas, de su brazo con vendajes gruesos y tubos conectados a monitores. En el mundo digital, la historia fue rápidamente interpretada como un símbolo de negligencia sistémica. Organizaciones como Born Free y Humane Society International empezaron a citar el caso como evidencia de la necesidad urgente de reformar las leyes sobre manejo de vida silvestre. Celebridades locales y presentadores de televisión comenzaron a discutir el tema en entrevistas y mesas redondas. Lo que antes se consideraba una práctica turística emocionante, entrar en jaulas con felinos domesticados, ahora se debatía con indignación y alarma. La presión pública obligó al Departamento de Medio Ambiente a emitir una declaración. Reconocieron que Qudus Rus no tenía licencia vigente y que no estaba autorizado a operar como santuario. Se anunció una investigación formal. En paralelo, la policía abrió una causa contra el señor Lutz, que seguía desaparecido, acusado de actuar con negligencia grave y poner en peligro la vida de un menor. Mientras tanto, Neha seguía en recuperación. Su cuerpo luchaba contra infecciones secundarias. Su brazo derecho estaba parcialmente inmovilizado. Los médicos explicaron que, con suerte, podría recuperar entre un 60 y 70% de la movilidad, pero las cicatrices, visibles e invisibles, permanecerían para siempre. Una psicóloga comenzó a trabajar con ella para ayudarla a procesar el trauma. A veces hablaba, otras veces simplemente se sentaba en silencio, mirando por la ventana. No podía escuchar rugidos ni ver documentales de animales sin temblar. Raghav y Asha decidieron no regresar de inmediato a Australia. Se instalaron temporalmente en una residencia cercana al hospital infantil. Durante ese tiempo, Raghav comenzó a recibir llamadas de otros padres, de víctimas de ataques similares, de trabajadores dentro del sistema que deseaban contar lo que sabían.
Una ex empleada de un lodge similar relató cómo se permitía a turistas sin ninguna preparación acariciar cachorros de león y cómo esos mismos leones, una vez adultos, desaparecían sin explicación. Otros turistas relataron incidentes menores que nunca fueron reportados oficialmente, como mordidas, zarpazos o momentos de tensión que se resolvían sin testigos externos. Con el tiempo, se hizo evidente que el caso de Neha no era aislado. Era parte de una red de prácticas irresponsables, una industria que operaba en la sombra del turismo legal, aprovechando la fascinación de los visitantes por los animales salvajes. Usaban términos como santuarios, centros de conservación y experiencias seguras para disfrazar la falta de preparación, regulación y empatía por los animales. En respuesta a la creciente presión internacional, el gobierno sudafricano anunció una reforma legislativa. Se propuso una ley que prohibiría a los parques privados permitir el contacto directo entre turistas y depredadores, incluso en edad temprana. También se abriría un registro central de parques, con inspecciones obligatorias y sanciones para quienes operaran fuera del marco legal. Se prometió transparencia, pero Raghav sabía que las leyes solo serían efectivas si se aplicaban. Por eso fundó, junto a otros padres y activistas, una ONG, Safe Tracks Africa. Su objetivo era fiscalizar la implementación de estas leyes, educar a turistas sobre prácticas seguras y brindar apoyo a víctimas de ataques en parques. La historia de Neha fue publicada en su sitio web, traducida a más de 10 idiomas. Al regresar a Australia, 6 meses después, la familia Sharma fue recibida en el aeropuerto con abrazos, flores y cámaras. Medios de comunicación esperaban escuchar su historia. Pero Raghav no deseaba protagonismo. Solo quería una cosa, que nadie más viviera lo que ellos vivieron. Neha aún no había regresado a la escuela. Su cuerpo había sanado parcialmente, pero su espíritu seguía en proceso de reconstrucción. A veces dibujaba. En sus dibujos aparecían leones, pero ya no eran feroces ni violentos. Los pintaba en jaulas abiertas, durmiendo bajo árboles, mirando al horizonte. Cuando un periodista le preguntó en una entrevista si odiaba a los leones, ella respondió: "No, no es culpa de ellos, es culpa de los humanos que piensan que son mascotas". Sus palabras se convirtieron en lema para Safe Tracks Africa. Una frase simple, dicha por una niña que había conocido el dolor, pero no había perdido la compasión. Una voz pequeña, pero más poderosa que cualquier rugido. En una calurosa tarde en Ciudad Juárez, en el norte de México, el sol golpeaba con fuerza las fachadas polvorientas de los barrios más acomodados de la ciudad. Entre ellos se encontraba un conjunto residencial privado llamado Rincones de San Marcos, un lugar donde el silencio era interrumpido únicamente por el paso ocasional de un coche o el ladrido distante de un perro. Era el tipo de vecindario donde nadie esperaba sobresaltos, mucho menos una tragedia brutal relacionada con un animal salvaje. El señor Ramírez, un hombre de mediana edad con un pasado empresarial ambiguo, vivía en una de las casas más grandes del fraccionamiento. Su patio trasero estaba rodeado por un muro alto, reforzado con alambre y cámaras de seguridad. Pero lo que ocultaba no era una piscina lujosa ni un jardín de revista. Era un pequeño zoológico privado. Dentro de ese patio convivían, en un extraño equilibrio, 3 depredadores: un tigre de Bengala, un león macho y una leona hembra a la que había nombrado Luna. Luna había llegado a sus manos siendo una cachorra. Fue adquirida de manera ilegal, como parte de un mercado negro de animales exóticos que se extendía por la frontera y operaba en las sombras. El señor Ramírez, como muchos otros con dinero e influencias, había sido seducido por la idea de tener su propia fiera. Durante años, cuidó a Luna como si fuera una mascota doméstica, la alimentaba con trozos de carne de res, la paseaba con correa dentro del patio y posaba con ella para fotografías que mostraba con orgullo en reuniones privadas. A simple vista, parecía tener un control absoluto sobre ella. Sin embargo, el error más común entre los dueños de animales salvajes es confundir domesticación con obediencia. Luna no era una mascota, nunca lo había sido. Lo que el señor Ramírez creía que era un vínculo emocional era en realidad una rutina de encierro y frustración. A medida que crecía, la leona mostraba señales de agitación.
Comenzó a caminar en círculos, golpeando las paredes con sus patas, emitiendo rugidos bajos por las noches. Su instinto natural de cazar, de explorar, de controlar territorio, estaba completamente reprimido por el confinamiento artificial. Las visitas frecuentes de curiosos, los flashes de las cámaras y el encierro compartido con otras dos fieras igual de desubicadas solo alimentaban su irritabilidad. Aquel fatídico día, todo cambió. La mañana había transcurrido como de costumbre. Ramírez se levantó tarde, tomó su café frente a la televisión y luego salió al patio para alimentar a sus animales. Arrojó grandes pedazos de carne dentro de los recintos improvisados que había construido, unos cercados de acero soldados por un herrero local que no tenía experiencia en estructuras para fauna salvaje. Los animales comieron, pero Luna estaba inquieta. Rechazó parte de la comida y comenzó a observar fijamente a su dueño. No era la mirada sumisa de siempre. Era algo diferente. Ramírez no lo notó. A media tarde, un fuerte estruendo sacudió la casa. Uno de los cerrojos que mantenía separada la zona de Luna del resto del patio se había soltado. Era viejo, mal instalado, nunca inspeccionado. La leona aprovechó la oportunidad. Con un movimiento ágil, empujó la puerta con su cuerpo y en segundos estaba libre dentro del área donde Ramírez regaba las plantas. Al escuchar el ruido, el hombre se volteó y apenas tuvo tiempo de reaccionar. Luna se lanzó sobre él. Con un rugido que hizo temblar los ventanales, la leona derribó al hombre con el peso de sus casi 140 kilos. Lo embistió por el costado, tirándolo al suelo como si no pesara nada. Las garras se hundieron en su brazo izquierdo, mientras los colmillos perforaban su hombro. Ramírez gritó, luchó, pataleó, pero era inútil. Intentó cubrirse el rostro con la otra mano, sintiendo el calor del aliento de la fiera a centímetros de su cuello. Los gritos alertaron a su esposa, que salió corriendo al patio. Lo que vio la dejó paralizada. Su marido retorciéndose bajo la bestia, bañado en sangre, la leona encarnizada como si defendiera una presa. Chilló, llamó al celular, corrió hacia la casa de los vecinos. Uno de ellos, al escuchar la desesperación, no dudó y marcó el número de emergencias. En menos de 15 minutos, patrullas de la policía municipal y una ambulancia se presentaron en la escena. Los agentes no podían creer lo que veían. A través de la reja del patio vieron al señor Ramírez tendido boca arriba, su cuerpo cubierto de heridas profundas, inconsciente. Luna, aún sobre él, alzaba la cabeza con mirada desafiante, su hocico manchado de sangre. A su alrededor, el león macho rugía desde su jaula cerrada y el tigre paseaba nerviosamente. Los oficiales actuaron con cautela. Disparar era una opción, pero sabían que eso podía desencadenar una reacción aún más violenta. Optaron por usar sirenas y megáfonos, esperando ahuyentar al animal. Uno de los policías más experimentados se acercó al cerco con un escudo, golpeando con fuerza para atraer la atención de Luna. Finalmente, tras varios intentos, la leona retrocedió lentamente, aún gruñendo, y permitió que dos agentes entraran y sacaran el cuerpo ensangrentado del dueño. El señor Ramírez fue trasladado de inmediato al Hospital General. Llegó con múltiples fracturas, pérdida de sangre y una hemorragia interna en el pecho. Fue intubado en el acto. Su vida pendía de un hilo. Mientras tanto, la noticia se regó como pólvora. Televisoras locales enviaron reporteros al lugar. En cuestión de horas, la historia cruzó las fronteras del estado. Ataque de leona en casa de Ciudad Juárez. Tenía leones y tigres como mascotas. Grave en hospital empresario fronterizo herido por su propia leona. La indignación no tardó en llegar. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, fue notificada. Cuando sus inspectores llegaron al domicilio, encontraron lo que describieron como una violación total de las leyes ambientales mexicanas. Los tres animales vivían sin condiciones mínimas de seguridad, sin registros veterinarios, sin instalaciones apropiadas. Además, los documentos de propiedad estaban incompletos, muchos falsificados. La decisión fue inmediata: confiscar a los tres animales y trasladarlos a un centro de rescate en Chihuahua. Pero no fue fácil. Sedar a un león y a un tigre en un entorno residencial requería preparación, dardos tranquilizantes, jaulas reforzadas y un equipo experimentado. El operativo duró más de 8 horas.
Mientras tanto, en redes sociales, la conversación sobre el caso se tornaba acalorada. Muchos se preguntaban cómo era posible que alguien tuviera leones en su casa sin que las autoridades hicieran algo. Otros, defensores de los derechos animales, se enfocaban en el sufrimiento de Luna, el encierro, la frustración que debió sentir durante años. Y no faltaron los que culpaban a Ramírez por ignorar el carácter salvaje de las criaturas que mantenía. Días después, el hospital emitió un parte médico. Ramírez sobreviviría, pero con daño nervioso permanente en su brazo izquierdo, pérdida de movilidad en la pierna derecha y secuelas psicológicas considerables. Rechazó dar entrevistas. Sus abogados se encargaron de emitir un comunicado en el que aseguraban que él amaba a sus animales y que nunca quiso que algo así ocurriera. Pero el debate no se detuvo. El caso destapó una realidad inquietante. En varios estados del norte de México, era cada vez más común encontrar personas que mantenían animales exóticos como símbolo de estatus. Leones, tigres, pumas, serpientes gigantes, incluso cocodrilos, eran comprados en ferias ilegales o a través de contactos en redes sociales. Se vendían sin permisos, sin regulación, sin advertencias. En las semanas que siguieron, Profepa realizó más de 30 operativos en domicilios de distintos estados. En algunos casos encontraron zoológicos clandestinos, en otros solo huellas, jaulas vacías, restos de comida, collares metálicos oxidados. El problema no era nuevo, pero el ataque de Luna había colocado el foco de atención sobre una industria subterránea que había crecido a la sombra del descuido legal. En el centro de rescate al que fue llevada, Luna se encontraba en estado de alerta permanente. Caminaba de un lado a otro, rehusándose a comer durante los primeros días. Su comportamiento fue documentado por etólogos que confirmaron síntomas de estrés crónico y ansiedad. Pero, al menos ahora, estaba en un lugar donde nadie la forzaba a posar para fotos, a convivir con humanos, ni a escuchar risas mientras la llamaban mascota. La historia de Luna se volvió símbolo de una campaña nacional para prohibir de forma definitiva la tenencia de animales salvajes en hogares particulares. Y aunque el sistema legal aún tenía muchas fallas, el eco de su rugido siguió resonando mucho después de que sus garras dejaran de sangrar. Porque a veces, la violencia no es un acto impulsivo de una fiera, sino el resultado de años de encierro, ignorancia y soberbia humana. Y en el corazón de Ciudad Juárez, donde las calles volvieron a su rutina y el silencio regresó al barrio, las cicatrices que Luna dejó seguían presentes. En el cuerpo de su dueño, en las jaulas vacías y en la conciencia de un país que, por fin, había comenzado a escuchar. La noticia del ataque de la leona Luna en Ciudad Juárez se propagó más allá de las fronteras de México como una advertencia ensordecedora. No era solo la historia de un hombre herido por su propio animal de compañía, ni el escándalo de otro felino exótico confinado en un patio suburbano. Era el síntoma de algo más grande, más profundo, más preocupante. Una epidemia silenciosa de tenencia ilegal y negligente de grandes depredadores en zonas residenciales. En los días que siguieron al incidente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, emitió un comunicado de emergencia. El documento no solo reconocía el grave peligro representado por tener felinos salvajes en ambientes urbanos, sino que también revelaba estadísticas alarmantes. Más de 300 denuncias de tenencia irregular de animales silvestres habían sido recibidas en los últimos 5 años, y muchas nunca se investigaron por falta de personal o recursos. Una ola de indignación estalló en redes sociales. Videos de tigres paseando en camionetas por calles de Monterrey, leones encerrados en jaulas improvisadas en patios traseros de Hermosillo y jaguares encadenados en jardines de mansiones en Guadalajara comenzaron a viralizarse. De pronto, lo que muchos creían que eran casos aislados se revelaron como parte de una red más extensa y más oculta de lo que se imaginaba. Los medios de comunicación comenzaron a investigar. Reportajes de fondo expusieron las rutas ilegales por las cuales cachorros de león y tigre eran traficados desde criaderos clandestinos, vendidos a través de grupos de mensajería privada o redes sociales, y transportados por carretera sin ninguna supervisión. Las crías eran retiradas de sus madres a las pocas semanas de vida, alimentadas con biberones para fomentar el apego humano y vendidas como si fueran perros o gatos exóticos.
En algunos casos se intercambiaban por automóviles, joyas o armas. El caso de Luna fue el detonante de un nuevo enfoque institucional. El gobierno mexicano, enfrentado a una creciente presión social e internacional, convocó a una mesa de trabajo intersecretarial entre Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, el Senado de la República y organizaciones de bienestar animal. Durante semanas, expertos en fauna silvestre, veterinarios, ambientalistas, académicos y juristas debatieron en público y privado sobre lo que debía hacerse. La propuesta más ambiciosa fue presentada por la senadora Lucía Beltrán, una ambientalista de larga trayectoria, quien pidió no solo una prohibición total de la tenencia de felinos exóticos en casas particulares, sino también la creación de un registro nacional obligatorio de grandes depredadores en cautiverio. También planteó la necesidad urgente de cerrar criaderos privados y prohibir la venta de estos animales a cualquier persona que no esté registrada como centro de conservación certificado. La resistencia no tardó en aparecer. Asociaciones privadas, algunas con intereses económicos en la crianza y exhibición de felinos, comenzaron una campaña para detener la iniciativa. Alegaban que muchos de estos animales eran rescatados o que vivían en condiciones óptimas bajo cuidado humano. Incluso algunos influyentes dueños de zoológicos privados y parques temáticos se sumaron a la presión, alegando que la regulación propuesta afectaría sus negocios y limitaría el acceso de la población al conocimiento del mundo animal. Pero las imágenes de Luna, caminando nerviosa en su nuevo recinto temporal en el centro de rescate, seguían proyectándose en televisión nacional. La escena en la que la leona observaba fijamente a los periodistas desde detrás de una reja reforzada, con la melena erizada y los ojos ausentes, se convirtió en símbolo de una verdad que ya no podía ser ignorada. El salvajismo no está en el animal, sino en la jaula. Un estudio publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, añadió un peso académico ineludible a la discusión. El informe detallaba los efectos físicos y psicológicos del cautiverio en grandes felinos: atrofia muscular por falta de espacio, trastornos de conducta por el aislamiento y episodios de agresividad derivados del estrés crónico. Concluía que, lejos de ser domesticables, estos animales mantenían sus instintos depredadores intactos, incluso si habían sido criados desde cachorros por humanos. Mientras tanto, la oficina regional de Profepa en Chihuahua enfrentaba su propio colapso operativo. Recibían hasta 30 denuncias nuevas por semana tras el incidente. La mayoría eran anónimas. Muchas incluían videos, coordenadas, nombres de criadores y hasta fotografías de casas donde se oían rugidos por la noche. Sin personal suficiente, comenzaron a coordinarse con la Guardia Nacional, que designó una unidad especial para apoyar en operativos de rescate. Uno de los casos más impactantes ocurrió semanas después del ataque de Luna, cuando se descubrió un rancho en Coahuila donde vivían 6 tigres en condiciones deplorables, desnutridos, con el pelaje en mal estado y encerrados en jaulas oxidadas de apenas 2 metros por lado. Los animales eran alimentados con vísceras de animales de rastro y agua sucia. El dueño del lugar afirmaba que lo hacía por amor a los animales. Fue arrestado por maltrato y tráfico de especies protegidas. La presión internacional también se incrementó. Organizaciones como PETA, World Animal Protection y Born Free Foundation enviaron comunicados al gobierno mexicano exigiendo el cierre inmediato de todos los criaderos privados. Varios zoológicos europeos anunciaron que suspenderían colaboraciones con instituciones mexicanas que no cumplieran con los estándares internacionales de bienestar animal. El punto de quiebre llegó cuando una cadena de televisión extranjera publicó un documental de 1 hora titulado Felinos en el patio trasero, el lado oscuro de México. El programa mostraba imágenes obtenidas con cámaras ocultas dentro de criaderos, negociaciones ilegales grabadas con micrófonos encubiertos y testimonios de ex cuidadores arrepentidos. Uno de ellos decía con voz temblorosa: "Nos hacían creer que eran como perros grandes, pero un día uno de ellos te mira diferente y sabes que no vas a salir de esa jaula". La narrativa cambió. Ya no se hablaba de excéntricos con mascotas peligrosas. Se hablaba de una industria oscura, desregulada, lucrativa y profundamente cruel. Se hablaba de vidas humanas en riesgo, de niños que convivían a metros de leones, de barrios enteros expuestos a un peligro silencioso. Se hablaba sobre todo de los propios animales,
sacados de su hábitat, criados como espectáculo, convertidos en herramientas de poder o entretenimiento, hasta que ya no servían y entonces eran olvidados. Finalmente, el Congreso de la Unión aprobó una ley sin precedentes en América Latina, la Ley de Protección y Conservación de Especies Salvajes en Cautiverio. La normativa prohíbe la tenencia de grandes felinos por parte de particulares, criminaliza la reproducción y venta de estos animales fuera de centros certificados y establece penas de hasta 12 años de prisión por tráfico, maltrato y confinamiento en condiciones inadecuadas. También obliga al gobierno a crear santuarios estatales para los animales confiscados. Años después, Luna fue trasladada a uno de esos santuarios, ubicado en el estado de Sonora, en un terreno amplio, rodeado de colinas y vegetación desértica. Allí, lejos del ruido urbano, sin flashes ni jaulas pequeñas, aprendió a caminar en silencio, a escarbar la tierra, a dormir bajo el cielo abierto. Nunca volvió a tener contacto humano directo, nunca volvió a ser llamada mascota. Los cuidadores que la recibieron no le dieron órdenes, no le pidieron obediencia. La observaron con respeto y distancia. La trataron como lo que siempre fue, una criatura salvaje, hecha para la libertad, no para los caprichos del hombre. Y así, en su silencio, Luna se convirtió en algo más que una historia. Se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando la arrogancia humana intenta encerrar a la naturaleza. Un recordatorio vivo de que el rugido más fuerte no es el que hace temblar las paredes, sino el que cambia leyes, despierta conciencias y devuelve a la vida salvaje su derecho más sagrado, ser libre.